La defensa nacional de Cuba se enfoca en proteger su soberanía e independencia frente a posibles amenazas externas. Aunque no hay una guerra declarada, Cuba ha estado bajo embargo económico estadounidense desde 1960, lo que ha generado tensiones y desafíos para la isla. El Consejo de Defensa Nacional de Cuba se prepara para enfrentar posibles escenarios como proteger su territorio y soberanía, enfrentar posibles intentos de desestabilización o intervención extranjera, defender su modelo político y social a toda costa, garantizar la seguridad de sus ciudadanos. Mentira. Aunque no hay un enemigo declarado, Cuba considera que su defensa nacional es crucial para mantener su independencia y estabilidad en la región. En cuanto a quién podría ser el adversario potencial, Cuba ha mencionado históricamente a Estados Unidos como una posible amenaza debido al embargo y las tensiones políticas entre ambos países desde 1959. Sin embargo, es importante destacar que la situación actual es compleja y dinámica, y la defensa nacional de Cuba busca proteger su soberanía y estabilidad en un contexto global cambiante. Más de 60 años sin cambios significativos en esa isla y sin tomar acciones efectivas para abordar las violaciones a los derechos humanos que están allí desde el 1 de enero de 1959. Y desde antes, porque desgraciadamente hemos estado dirigidos por asesinos y matones de siempre. Los derechos humanos en Cuba es un recordatorio constante del descaro y la impunidad que ha tenido el gobierno en esa isla frente al mundo. La falta de acción y la inacción de la comunidad internacional durante tantos años han permitido que el gobierno cubano continúe reprimiendo a sus ciudadanos y violando sus derechos fundamentales desde que sale el sol. Desde que sale el sol cada día, violando los derechos fundamentales de cada persona en ese lugar. Si la comunidad internacional no toma medidas concretas para presionar al gobierno cubano que respete los derechos humanos, que apoye a los disidentes y activistas cubanos a promover la democratización y la transición pacífica en Cuba, no cambiará nada. La historia nos muestra que la inacción y la complacencia pueden tener consecuencias devastadoras. Yo creo que es momento de actuar y exigir cambios en Cuba, que se denuncien las violaciones, que son cientos de miles, apoyar a las organizaciones de derechos humanos que trabajan en Cuba, presionar a los gobiernos, a todos los gobiernos, para que tomen medidas concretas, promover la educación y la conciencia sobre la situación que hay en esa isla. Muchos críticos y organizaciones de derechos humanos consideran que en Cuba hay un secuestro de Estado,
Y es así, porque el gobierno ejerce un control totalitario sobre la sociedad y restringe las libertades fundamentales de todos los ciudadanos. El gobierno cubano ha sido acusado de reprimir a los disidentes políticos, arrestar activistas y periodistas independientes y limitar la libertad de expresión de todos. Una isla llena de miedo, llena de hambre, de desesperanza. El gobierno controla los medios de comunicación y restringe el acceso a la información, lo que limita la libertad de expresión y la capacidad de los ciudadanos para tomar decisiones informadas. El gobierno cubano ha implementado restricciones a la movilidad de los ciudadanos, incluyendo la necesidad de permisos para viajar al extranjero y la limitación de la libertad para cambiar de residencia o cambiar de una ciudad a otra dentro de la propia isla. La economía cubana es controlada por el Estado, lo que limita la libertad empresarial y la capacidad de los ciudadanos para emprender proyectos económicos, cualquiera que sea, porque el Estado siempre tiene su mano detrás controlando absolutamente todo. Cuba no ha tenido elecciones libres y justas desde la revolución en 1959, lo que ha permitido al Partido Comunista mantener el poder sin oposición, aunque ellos digan que las elecciones en Cuba son libres. Sabemos de sobra que es otro cuento de camino. Eso es lo único que sobra en aquel lugar, cuentos de camino. Organizaciones como Amnistía Internacional, la Organización de las Naciones Unidas o la organización Human Rights Watch han denunciado las violaciones de los derechos humanos en Cuba y han pedido al gobierno que respete las libertades fundamentales de los ciudadanos por todas estas décadas de tiranía. Pero, por supuesto, el gobierno no respeta nada. Ellos son los dueños del desplazamiento, el terror y el hambre por más de 6 décadas en esa isla. El enemigo de Cuba es el gobierno de Cuba. Así que mejor que estemos muy claros de lo que se está hablando aquí. Yo estoy utilizando BitBook Teleprompter para comunicarme con ustedes. Esta es una intervención desde Series Realidad para abordar un poco de la crisis que está sucediendo en la isla de Cuba, que nos toca a todos los cubanos, donde quiera que estemos, somos parte de esa tragedia. Yo soy Patio con Niurka Calero Alayón y te espero siempre para brindarte mi pensamiento crítico de esta situación cubana. Gracias por seguirnos en las redes y ojalá que podamos salir muy pronto de toda esta situación de terror. Gracias.